Voy a leer del 23 en adelante. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Estamos hablando de la conversión de un gentil y algunos aspectos de su conversión. Estamos en la parte donde el apóstol Pedro, después de haber sido convencido de que no tendría por qué rechazar a un gentil, que Dios había provisto salvación para el pueblo gentil, entonces Pedro y su grupo, sus colaboradores, se dispone a viajar a la misión evangelística de la conversión de un gentil. Dice el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pero fíjense en esta palabra que subrayo aquí. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es bien significativo, hermanos. El Evangelio, una vez que llega una persona, no puede quedar así, hermanos. La Biblia es clara en esto. Esto es importante, hermanos. La salvación de unos bendice a otros. Eso, especialmente los más cercanos. La primera persona que va a tener que sufrir con un recién convertido es la esposa. O si es la esposa, va a ser el esposo la que ella se convierte, porque no lo va a dejar en paz. Después son los hijos, cuando se aman a los hijos. Después son los hermanos, los amigos más cercanos, sus familiares, las personas que van a ser iluminados. Lo dice la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros, esta es una narrativa histórica y vemos que hay personas reunidas. No estaba solo, él estaba haciendo una obra en su proceso de salvación. Ya hemos visto varios aspectos de este proceso de la salvación, pero en este caminar hacia la salvación, él ya venía hablando de sus experiencias. Él ya había sido inquietado por el Espíritu Santo. Él ya había hecho varias cosas, como vemos nosotros, ya vimos nosotros, pero a él le faltaba algo que para nosotros es vital que lo entendamos cuando vemos a la gente, porque nosotros tendemos a decir, pero es que esa gente va a la iglesia, ya conocen al Señor, aman al Señor, se pasan orando, ofrendan bastante. Mira, ¿por qué dices que no conocen al Señor? Bueno, aquí está. ¿Por qué no conocen al Señor? Aquí está. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Parece que le dijéramos, pero espérate. Ya las oraciones de él llegaron al cielo. Era un hombre piadoso, se apartaba del mal. Era un hombre con buena reputación. Un hombre que tiene evangelizada a su familia y sus amigos más íntimos. Y todavía necesita nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano. Lo mismo con Nicodemo, un religioso, un teólogo, un maestro, enseñando a muchas multitudes de personas, que vino a Jesucristo, ya había venido a Cristo, creyó las señales que Jesucristo había hecho y le dijo Jesús, necesitas nacer de nuevo. Esa es la diferencia de un verdadero creyente, hermanos. Por esa razón el Evangelio es pisoteado y por esa razón muchas veces nosotros nos desilusionamos. Pero es que dicen que son creyentes. Y son creyentes, pero ¿cómo actúan así? Pero si son creyentes, ¿por qué hacen eso? No estoy diciendo que los creyentes no tenemos una lucha con el pecado. Por eso deseamos la reunión con Cristo, por eso deseamos estar con el Señor, porque mientras estemos de este lado, la lucha con el pecado la vamos a tener siempre. Pero como siempre vemos nosotros, Dios hace que aborrezcamos, que el aborrecimiento por el pecado sea más fuerte que el placer de cometerlo. Dios hace que el aborrecimiento y el dolor que el pecado nos causa supere el placer de cometerlo. ¿Qué es lo que digo? Una persona que le gusta tomar se pone alegre 3-4 horas, pero va a decir, ¿valió la pena? Tengo toda la semana deprimido, sé que ofendí a mi Señor, esto me avergüenza, golpeé a mis hermanos, me siento mal, golpeé moralmente, estoy hablando, ¿verdad? Destruí a mis hermanos que me vieron tomado.
estoy actuando mal, ¿esto realmente valió la pena? Pero él siente un placer y una atracción al tomar, una alegría tan grande de tomar, pero él dice, voy a poner en la balanza, ¿qué es más doloroso? O sea, 3 horas de placer, llevo una semana o 15 días o un mes, hasta que por fin se le va olvidando y vuelve otra vez. Pero cada vez él va entendiendo más y va uno madurando en la fe. Entonces esa lucha la tenemos. Pero lo que te quiero decir, estoy hablando de rasgos de verdaderos creyentes, de personas que nacieron de nuevo. El resto los quieren poner de ejemplo, pero no pueden ser ejemplo. No pueden ser ejemplo personas religiosas, hermano. Nunca van a poder lograr esto. Nunca. Hay una diferencia entre una persona que nace de nuevo y una persona religiosa. Porque todo el mundo es moralista. ¿Ustedes creen que los musulmanes no son más moralistas? Todas esas religiones, si ustedes viajan a un país de esos, yo no he viajado, pero me lo cuentan, es impresionante lo que se ve. En los aeropuertos toca una bocina y todos al suelo. Vas en un mercado, miles y miles de gente, toca la bocina y todos al suelo orar. En la madrugada toca la bocina y al suelo orar. Son religiosos, pero no han nacido de nuevo. Y hay unas palabras por las cuales serás salvo. Es la única medio. Y eso no quiero que nos quede duda, porque son los aspectos de la salvación que estamos viendo. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Estos apóstoles, estas enseñanzas que estamos viendo aquí, son las enseñanzas de Cristo. Como les dije yo, cuando yo les digo, mira, los apóstoles, las epístolas, interpretan los evangelios. Y los evangelios ilustran las epístolas. Si oye como diciendo, parece que el pastor le está dando más poder a las epístolas, esa regla hermenéutica que al mismo evangelio. No, yo no estoy diciendo eso. Los apóstoles toman los conceptos enseñados por Cristo, las doctrinas que Cristo enseñó, y las explican de una manera detallada y clara para nosotros. Porque Cristo les dice, ¿por qué hablas así? Tengo un propósito, dice, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean y para que no se salven. Pero a ustedes, a los apóstoles, les es concedido saber los secretos del reino. A ellos en privado les decía detalle a detalle. Mira, el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra. Así les enseñaba. Y luego vienen ellos y nos lo transmiten a nosotros, claro. Pero nosotros queremos ser muy sabios. Vamos a los evangelios y agarramos lo que nos conviene de las enseñanzas de Cristo, sacado fuera de contexto. Tu mejor amigo es una lesbiana, pero la palabra de Dios dice que ame a mi enemigo. Cristo lo dijo. ¿Ves? ¿Por qué te digo? Pero los apóstoles vienen y te dicen que porque no hagas yunta con el incrédulo, que como no entienden las tinieblas con la luz. No están contradiciendo a Cristo, hermanos. Te está diciendo que ames ¿a quién? Parece que borran la palabra enemigo. Enemigo. No, eso sigue siendo enemigo. Así que tenemos que tener cuidado con lo que vamos aprendiendo. Por eso, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo es que si eres creyente? Fíjate lo que está diciendo aquí. Por eso él no estaba solo, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él tenía personas en la casa. Dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. O sea, parece que esa persona no es creyente. No es el caso de este hombre, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un mueble, no se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esta es la enseñanza de Cristo y aquí la estamos viendo en práctica, la estamos viendo en operación en un hombre que va a ser convertido. Ya con los avances que él tiene de su salvación, él ya está poniendo en práctica esto. Ahora te imaginas cuando yo estoy ansioso, estoy queriendo llegar al sermón de Pedro, pero los quiero tener con una expectativa. ¿Qué tan importantes son estas palabras, Señor, que ni el ángel me las puede decir? O sea, ¿qué me tiene que decir este pescador grosero que era Pedro? Sí, ese es lo que era. Aquí sí, él tiene esas palabras, él te las va a decir. Y yo ya estoy ansioso por oírlas, aunque ya las sé. Pero ese es el proceso, son aspectos de la salvación gloriosa. Primera de Corintios 9:1 dice,
no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo está diciendo ciertas características y aspectos de un verdadero creyente. Dice, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esto es verdad para cualquier creyente y es verdad para los líderes. Hay personas que vienen y dicen, yo creo que tengo los dones para ser pastor, yo necesito enseñar, yo necesito predicar la palabra de Dios. Y yo los veo que tienen aquí 7, 8, 10 años en la iglesia, 5, 3 años, y una sola persona no se ha convertido, no ha convertido a nadie en su casa, ni a una hermana, a nadie, y quieren ser pastores. El problema es que tú quieres, pero ¿dónde están las ovejas? Yo no te estoy hablando de multitudes, te estoy hablando y ahí te quiera 2, 3 por ahí. Eso es importante. ¿Qué quiero decir esto? Que no se le permite eso ni siquiera a un laico, como dice la palabra, a una persona simplemente que no sea pastor, que no tenga nada que ver con el ministerio. A una persona normal no se le permite algo así, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Cornelio no estaba solo. Cornelio tenía gente ahí. ¿Y cómo se logran estas cosas, hermanos? Mira, yo entiendo, yo sé lo que es esto. Yo sé que es frustrante, y más porque nosotros no somos una religión falsa. Si fuera cuestión de convencer cabras, no, hombre, ¿cómo proliferaría la membresía? Seríamos, así crecen. Pero yo los entiendo, porque yo les digo, tengo amigos que tengo 10 años aventándoles el evangelio y no los convenzo. Y estoy cazando la oportunidad para hablarles de Dios, y cuando me la dan, la aviento y no pasa nada. Y aprovecho una circunstancia, la muerte de alguien de los de ellos allá, busco la forma y nada. Y otros que ni siquiera quiero que se conviertan y así. ¿Sí me entienden? A veces digo yo, porque no le caen tan bien a uno. Uno quiere que sus amigos, uno quiere que sean sus hijos, uno quiere que sean los más íntimos. Y a veces personas que a 2, 3 ya están bien puestas. Es el Señor. Yo sé que yo los entiendo, pero lo que quiero decir, no dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies adoró. ¡Wow! Oigan esto. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Soy hombre, así le dice nada más el texto. ¿Qué es esto? A mí lo que me sorprende es que cuando llegó el ángel y estuvo enfrente de él, como algunos piensan fue una visión, pero fue la visión, pero fue real. Estuvo ahí, habló con él, platicó con él. Aunque fuera visión, habló con él, platicó con él. Él sabe que fue real la visión, pero yo sé que estuvo el ángel ahí. Él no hizo eso, ¿me entiende? No se postró, al menos no nos dice la narrativa histórica. Pero luego viene Pedro, el que es humano, el que y ve y lo adora. ¿Qué es esto? ¿Ven usted? Es que el otro haber dicho, ¿qué tan importante será este hombre? ¿Qué tan hermosos son los pies de este mensajero? Que el mismo ángel no me pudo decir lo que él me tiene que decir. Yo no lo conozco, pero debe ser muy importante, porque lo que trae es tan glorioso, porque lo que me va a decir son palabras de vida eterna. Seré salvo yo en mi casa. No voy a tener relación con el pecado. Lo que me va a decir me va a apartar del pecado. Me va a dar vida eterna y no voy a morir nunca, ni yo ni los seres queridos míos. Wow, es algo tan glorioso. Unas palabras que él me va a decir, sí. Por esa razón fue llevado a eso, hermano. Cuando Jesucristo caminó con los apóstoles, todos lo veían, como vemos nosotros a cualquier amigo todos los días. Platicaban con él, lo miraban, hablaban con él todos los días. Inclusive sus hermanos, como vemos, Santiago y en el caso de Judas, no creyeron en él, pero después creyeron. Pero cuando Jesucristo fue glorificado, en el momento que Jesucristo fue glorificado, ¿qué hizo Pedro? Se tira al agua y se cubre. Mi pregunta es, Pedro, ¿te pasabas con él? ¿Y ahora por qué le tienes pena? ¿Por qué le dices, apártate de mí porque soy pecador? Porque ahora Cristo ya tenía un cuerpo glorificado. Entonces aquí solamente vemos un pequeño reflejo de ese glorioso evangelio de la salvación. Por eso Pedro trae ese mensaje, y este hombre, fíjate lo que es la fe, ya lo hace que quiera adorar al que trae el mensaje.
Pero no, hermanos, lo que debemos de adorar es al mensaje, al mensaje, a Dios, al que hizo posible esta salvación, que es Cristo. Pero era la emoción que él tenía, porque tú te imaginas todo lo que está involucrado en esta salvación. Esto es así. En Hechos 16 tenemos otra narración, cómo el Espíritu Santo no dejó ir al grupo de evangelistas, con Pedro, Pablo y sus compañeros, sus colaboradores, no los dejó ir a Asia, no los dejó ir a Bitinia, lo mandó al carcelero de Filipos. Toda la Trinidad envuelta en la salvación, como lo vemos también en Primera de Pedro capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3 o 2, no estoy seguro, pero de ahí no pasa. Entonces vemos clarito que la Trinidad está envuelta, la salvación es muy grande, y aquí estamos viendo todos esos aspectos de la salvación. Él mismo se puso queriéndolo adorar. Y yo puse aquí, ¿por qué Cornelio intentó adorar a Pedro y al ángel no? La respuesta ya la dije, dice, porque el mismo ángel le dijo: ese hombre tiene palabras de vida eterna, que ni aún el ángel estaba autorizado para decirlas. ¿Qué tan importante es que Dios designe al mensajero de las buenas nuevas para la salvación? Es bien importante, porque como les dije yo, la palabra del pregonero, el poder del pregonero no está en las palabras que él dice, sino en quién lo envió. El pregonero, porque cualquiera puede decir las mismas palabras que el pregonero, por eso todo el mundo dice: yo también puedo decir eso, ¿sí? Pero no, si no te enviaron, ahí tienes el problema. Pedro fue enviado. Romanos 10:13 nos da un poco de luz en esto, hermanos. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es obvio. Dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Muchas veces, y yo me tocó escuchar personas que se les preguntó: y hermano, ¿y tú cuál es tu testimonio? ¿Cómo creíste? Entre los reformados, cuando no nos conocemos, una de las primeras pláticas es preguntarnos: ¿cómo creíste? Y la gente: no, pues yo leyendo la Biblia. No. Luego ellos le preguntan: no, pero ¿quién te predicó? No, yo ninguno. ¿Por qué no creen eso? Porque Dios no dice eso. Sí, las escrituras te inquietan, te hacen buscar algo, pero Dios quiso salvar a las personas por la locura de la predicación. La predicación siempre va a tener un rol en la salvación. Por eso es tan importante ser fieles en la predicación. Dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tienen que predicar, les dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y aquí está la cita que hace de Isaías 57, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Citando de Isaías 57. Esto es hermoso, lo que es la palabra de Dios. Y más, la actitud de Pedro no era nada arrogante. Aun cuando él no podía comer con gentiles, fue más grande el mandamiento del Señor que sus tradiciones y reglas religiosas. Sí. Pedro no miró a Cornelio ya más como un gentil, como un perro, como se los miraban anteriormente, sino que él vio que Dios estaba detrás del asunto. Él entendió la visión que Dios le mostró: Pedro, no llames impuro lo que Dios ha bendecido. Veamos cómo Pedro veía a los hermanos y cómo se sentía al compararse con ellos cuando eran creyentes. Y esta es la misma actitud que Pedro que muestra para Cornelio. No se siente más que él en ninguna manera. Pedro no era así, y más cuando ya supo que Dios lo había incluido en el pueblo en la familia de Dios. Segunda de Pedro 1:1, el mismo apóstol Pedro nos enseñó, que dijo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Ahí está, es por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la vuestra. Pedro no dice: mi fe es de mayor categoría que la tuya. No, es la misma. Es la misma. Pero los falsos maestros de ahora siempre tratan de mostrarle a las personas: tú me necesitas. Por eso se anuncian. ¿Tienes problemas con los hijos? Que sabe que todo el mundo va a decir que sí. Problemas económicos, ahí sí no le falla, por si le falló lo de los hijos. Problemas de salud, menos. Venga, nosotros oramos por usted. ¿Tu oración es más fuerte que la mía? ¿Por qué? O sea, no estoy diciendo que no es bueno orar juntos los unos por los otros, no. Simplemente
ellos se quieren vender que son hombres de otra especie, y eso no es así. No lo dice así la palabra. Esto es doctrina clara. Y en primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro hablando de cómo se deben de comportar estos líderes como él y otros. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y es lo que Pedro está haciendo al levantarlo. No, yo soy como tú, nada especial, solamente la grandeza no está en mí, sino en el mensaje que te voy a dar. En el mensaje que te voy a dar. Lo primero que ocurre al ver un ser celestial, se tiende a adorar. Esto le pasó a Juan, pero aquí en este caso era Pedro. Pero Cornelio sabía que ese simple hombre traía un mensaje tan glorioso, de tanto valor, que el mismo ser celestial que había visto pudo expresar esas palabras, ese mensaje. No, ni él pudo hacerlo. En Apocalipsis 19:9 vemos, dice que el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Wow. Aquí mismo estamos viendo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el evangelio, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. O sea, eso fue lo que Pedro va a traer, el testimonio de Jesús. La salvación es la obra de Cristo, la obra de Cristo a nuestro favor. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 28: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. O sea, es claro que no se debe adorar a ningún ser de estos. Los mismos ángeles se ponen en el mismo nivel de nosotros en cuanto a qué, al que debemos de adorar tanto ellos como nosotros es a Dios. Entonces eso queda claro aquí. Versículo 27 dice: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Ya vimos parientes más cercanos, no estaba solo, familiares, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ves cuál era el mensaje detrás de Pedro mata y come? Que no llames común a ningún hombre, ni a un gentil tampoco. Y cuando un pastor cita esto diciendo: podemos comer de todo, porque ahí están hechos 10, Pedro mata y come, y había de todo tipo de animales. ¿Qué vemos? ¿Verdad? Vemos ligereza. Mira, todos podemos cometer esos errores, yo los cometo a cada rato. Pero lo que estamos viendo, lo que no podemos hacer. Por eso la importancia de entender, estudiar la Biblia, sabiendo que es una narrativa histórica y la tenemos que ver a la luz de un todo, hermanos. Yo siempre les he dicho: no agarres la hojita de un árbol y la examines con un microscopio, porque así predican muchos pastores y solo predican la perspectiva gramatical, y agarran y te dicen todos los componentes de la hoja, su núcleo, su mitocondria, todo lo que tiene que ver la hoja. Mira, estas partículas y todo lo que te pueden decir de la hoja, pero si no te dicen a qué árbol pertenece, ¿verdad? ¿Cuál es la rama que la sostiene? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál es la raíz de esa rama? ¿En qué bosque? ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla? ¿Dónde se moriría? ¿Dónde no? Eso es lo que la Biblia hace. Cada parte de la Biblia es una parte de un todo. Son 66 libros en diferentes géneros literarios, pero dando el mismo mensaje de salvación, unido. No podemos separar lo que Dios ha unido. Y las epístolas son esos filtros, son el microscopio con el que podemos conectar todo eso y entenderlo. Por eso es importante aclarar esto. Aquí vemos para lo que era la visión. Pedro la entendió: no llames común
a ningún hombre llames común o inmundo. Eso era el mensaje. Y ya vimos de forma amplia y en las escrituras de qué forma y tan en línea con la palabra lo mostró el misterio revelado, que los gentiles forman un pueblo con el antiguo pueblo de Dios. Esto fue suficiente para terminar con años de mala teología, costumbres arraigadas de Pedro. Esto es importante, porque yo tengo hermanos aquí, hermanos, que tenían años en los pentecostales o en bautistas o en otra religión, y cómo les cuesta soltar lo que traen. Es que es palabra y el pastor me lo enseñó en la Biblia. Pedro también tenía las escrituras que le mostraron que los gentiles son impuros, que no hagas yunta con ellos. Pero también tenía claro cómo ver a un gentil en comparación a un israelita. Y las escrituras lo apoyaban. Pero llega Cristo y le dice: estás equivocado, Pedro. Hay un proceso y ese proceso llegó. Ese cambio llegó, Pedro. Ahora ellos también. Yo te entiendo, Pedro, eso no estaba revelado. Por eso fui y te traje la visión. Por eso te doy la enseñanza, Pedro. Pero una vez que Pedro entendió, cortó con la teología mala, como lo cortó Pablo. Todo lo que yo tenía era basura, estiércol. A veces no queremos cortar con la teología mala. Lo que sabes de la Biblia es palabra de Dios, hermano. Esa no la sueltes. Todos los textos que te aprendiste de memoria, eso es palabra de Dios. Lo que estaba defectuoso era la teología, la enseñanza en conjunto, lo que te enseñaron de esos textos, como aquí lo vemos ahorita. Pedro tenía una teología incorrecta, Dios le mostró la correcta y Pedro cambió inmediatamente. Y es lo que les está diciendo, comienza con eso. Dice Pedro: para empezar, lo primero que quiero decirles es que Dios me dio una lección y ahora entiendo cómo están las cosas ahora. Y esa misma lección se las transmitió a sus hermanos de raza, que eran cristianos. Lo cuestionaron, nos dijeron que fuiste a la casa de Cornelio. ¿Y qué hizo Pedro en el capítulo 11? Lo vamos a ver. Comienza a contarles paso a paso lo que ocurrió. ¿Y qué hacen todos? ¡Wow! ¿Entendieron? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, igualito que a nosotros, dice. Y callaron. Así que esto es bien importante también. Dice: por lo cual el ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aunque ya lo sabía. Pedro pregunta lo que ya sabía. Y bueno, ahorita me voy a detener aquí, hermano. Me voy a parar aquí tantito. Si tienen alguna pregunta, un comentario. Voy a partir del versículo 30 en adelante. Pero no quiero hacérselas aburridas, hermanos. Quiero, si tienen algún comentario hasta aquí, alguna pregunta que ha saltado de lo que hemos visto, ya saben lo que estamos viendo. Ya estamos viendo un proceso de salvación, ¿verdad? Estamos viendo lo que está implicado en la salvación y todo lo que Dios hace para salvarnos. ¿No hay nada? Bueno, déjenme, voy a continuar. Mire, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Fíjate lo que vio. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Wow. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Y sabemos que por hecho dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tu salvo. Aquí no dice eso, pero lo dice en el capítulo 11. Ya lo hemos repetido muchas veces ese versículo. Dice: él te hablará. Así que luego envié por ti y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Entendió Cornelio? Ahora sí. ¿Sabe? Primero que no están en presencia solo de Pedro, están en la presencia de Dios. Porque los que predican de parte de Dios y delante de Dios. Segundo, sabe que el mensaje es de Dios. Solo que Él es el atalaya que lo va a soltar. Ya entendió, porque el mismo Pedro lo regañó por verlo adorado, por verse tirado al suelo, ¿verdad?
Entonces ahora ya está listo, ya está más claro. Estamos listos para empezar el mensaje. ¿Ves qué hermoso? Hasta aquí cómo se está poniendo todo bien. ¿Por qué Pedro quiso adorar? Porque le está contando todo lo que ocurrió, todo lo que se necesitaba. Por eso nos debe de emocionar predicar la palabra. Pensando esto, todos somos pequeños Pedros, hermano. Tenemos el mensaje de salvación. Todos los que fuimos salvados por gracia podemos salvar. Cuando yo estoy diciendo ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Estoy hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es evangelizar a una persona, lo cual todos podemos. Cornelio no era predicador, ¿verdad? Pero ahora, predicar es lo que está diciendo ahí, si no fueras enviado. ¿Por qué? Porque a la luz de Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a los apóstoles y a los pastores. Son dos cosas diferentes. Pero predicar la palabra no hay excusa. Todo el que recibió luz, todo el que es sal a predicar. Y no sé, ahora, no, yo lo que digo, nosotros hay que hacerlo, los resultados le pertenecen a Dios. Muchas veces se desilusiona uno, hay gente que dice, no, pues yo creo que ya como 5 personas han venido a la fe porque yo le prediqué. A veces tú te desavoluntas, pero en 20 años por fin uno cree. Resulta que el que creyó alcanza a miles o a más personas. Tú nunca sabes, pero Dios hace lo que quiere, no hay que desmayar. Porque yo también me canso. Yo digo, si mi evangelio fuera más light, que no fuera el evangelio real, todo el mundo creería. Aunque el evangelio es hermoso, yo no sé por qué no cree. Porque yo no les predico un evangelio malo. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo predico el evangelio, bíblicamente. Porque también hay muchos reformados que lo primero que llegan es, arrepiéntete porque te vas al infierno. Ese niño que traes en los brazos es inmundo, se va a ir al infierno. Y tú también te vas a ir al infierno. Porque dice arrepentimiento y la fe. Así que primero hay que arrepentirse. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no tienen el Espíritu Santo? ¿No tienen fe? No es así. Ahora, como les dije yo, no me importa lo que digan los hombres más importantes del mundo y lo repitan una y otra vez, que el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la fe. No es así. No es así. Las escrituras me dicen todo lo contrario. Porque en todos los casos veo lo mismo. Cristo no le dijo a la mujer samaritana, no llegó primero, ella adúltera, dame agua. No llegó así. Primero llegó ofreciéndole el agua para que nunca más tuviera sed en su vida. Le ofreció las cosas más hermosas. No le dijo a la que encontraron en pleno adulterio, eso te mereces, ahorita te van a matar. No fue así. Le dijo, mujer, yo no te condeno. Wow, le salvó la vida. No le dijo a Zaqueo, ladrón, me estás queriendo ver, no te quiero ver ni de lejos. Le dijo, hoy como contigo en tu casa. El evangelio es hermoso. Pero luego viene lo que sigue, ¿verdad? Luego viene lo que sigue. Obviamente eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando Él venga te convencerá de pecado. Pero si no está, ¿de qué te vas a arrepentir? Lo primero que, cuando tú predicas, arrepiéntete. Lo primero que te preguntan, ¿y de qué? Yo nunca mataba a ninguno. Luego salen con eso. Así no se predica. Así que, bueno, eso ya lo vamos a ver ahí. Pero lo que estamos viendo aquí es hermoso. Es el evangelio glorioso. Qué emoción. Se leerá el testimonio del Rey del universo, el premio, la vida eterna, la eternidad, el fin al dolor, el fin del pecado, raíz de todo lo malo y perverso y el bien supremo de todo ser. O sea, yo no hay qué palabras poner, pero esto es hermoso el evangelio. Esto es lo que estaban esperando estas personas. Se les iba a predicar el evangelio, había una introducción del evangelio glorioso. Así, aquí le puse a este texto que sigue. Introducción, porque el sermón comienza ahorita más adelante, pero aquí dice, entonces Pedro abriendo la boca, aunque aquí todavía no suelta el de ese, pero ya comienza, dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y estos textos parecen poder querer confundir a alguien. Dice uno, ya ves, que el hombre hace los méritos para ser salvo, porque dice que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Claro, eso lo va a hacer todo verdadero creyente. Sin embargo, esto no quita lo que tú y yo sabemos por la doctrina de la salvación. Este hombre que le teme, ya Dios lo amó desde el estado eterno. Ya lo conoció el Señor, ¿verdad? Esta persona ya fue elegida por Dios. Esta persona ya fue regenerada. Esta persona, ya conocemos todos los pasos de esta persona. Y ahora luego lo que aquí comienzan a hacer, a temer al Señor y a hacer justicia. Ahora son justos, solamente un justo puede hacer justicia.
Y la justicia se trata de la justicia de Cristo. ¿Cómo se puede hacer justicia sin ser declarado justo? ¿Cómo se puede temer a Dios sin la fe salvadora y el arrepentimiento para vida? No se puede. Romanos, por eso le digo que la narrativa histórica siempre hay que examinarla con la doctrina, para no sacar doctrinas fuera de contexto. Romanos 5.1, que como este texto, Romanos 5.1, yo no soy bueno porque la gente piensa que a mí se me quedan los textos, no se me quedan. Practico mucho, pero todas las mañanas trato de levantarme y pienso en un texto clave. Por ejemplo, este texto, este texto se tiene que quedar en la mente de nosotros. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe nos justifica. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ser declarado justo delante de Dios. Eso es lo único que se requiere para proceder a la adopción. Ser declarado justo, para ser hijo de Dios. Para nacer de nuevo primero tienes que hacer esto. Y eso se tiene por la fe. Y así tenemos paz para con Dios. Esto de paz para con Dios es bien importante por lo que vamos a ver más adelantito. En el versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Pedro continúa anunciando el evangelio de la paz. ¿Ves por qué les dije que este texto es tan importante? Es que el evangelio glorioso, que es el evangelio del reino de los cielos, aquí se le llama el evangelio de la paz. Esto cambia todo. Y es importante, hermano, porque este evangelio nació en la cruz. Porque solo en la cruz la justicia y la paz se pudieron dar un beso. Eso dice el Salmo 85:10. Solo en la cruz la justicia y la paz se besaron. En el Antiguo Testamento Dios prometió misericordia, perdón, pero dijo que por ninguna manera Dios iba a tener por inocente al culpable. Eso nunca iba a pasar. Entonces no parecía que había una reconciliación. No podía ser así. Pero la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. La justicia y la paz se besaron. Esto es hermoso lo que ocurrió aquí. Cristo proveyó esa diferencia. Él logró lo que era posible. Y ya les he dicho muchas veces, cuando Dios descarga su mano contra Cristo, Cristo tenía el pecado nuestro, no se hizo abominación. Dios no mató a ningún justo. Aunque a mucha gente le pese creer eso, cuando Dios descargó su mano sobre Cristo, y yo les veo, revisen los evangelios, desde que el niño nació hasta los 33 años, cuando me ves que me lo golpearon, que realmente lo viste fracasado, le pudieron echar mano, dice que le rechinaban los dientes, agarraban piedra y pasaba en medio de ellos, nadie se atrevía a tocarlo, nadie lo tocaba, y no se defendía. ¿Por qué? Porque nunca había pecado. Pero en el momento que nuestro pecado fue transferido sobre él, en el momento que tomó esa copa de nuestras iniquidades y pecados. Mira, hermanos, este texto es importante. Yo escucho pastores, y tengo que decirlo, en la Reforma, decir que esa copa tenía el sufrimiento de Cristo. Obviamente había un sufrimiento, el pecado causa sufrimiento, pero esa copa eran las abominaciones del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien clarito, porque Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. No se puede negar la doctrina de la imputación. ¿En qué momento vino el pecado a Cristo? En el momento que Dios no lo escuchó, porque Dios no escucha a los pecadores. En el momento que digo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento se tomó esa copa. Nunca le trajeron una copa. Es un simbolismo. Es el momento en que Él iba a tomar el pecado de todos nosotros. Y ese momento, hermanos, fue lo peor que le pasó a Cristo. Se estaba reventando, estaba botando sangre en lugar de sudor. Él se iba a desangrar, iba a morir. Pero vino un ángel y lo tocó para fortalecerlo, si no llega a la cruz. Lo iba a matar el puro dolor del pecado de todos nosotros. El pecado de David, el pecado de ti, el mío, el de todos. Él lo iba a reventar en ese momento. Y me duele que hombres que respeto tanto digan: ese era el sufrimiento. Hermanos, ni siquiera sufrió como sufrían otros. Yo no estoy minimizando el dolor, pero hermanos, si se ponen a comparar, los que crucificaban duraban días crucificados, llegaban los animales a sacarle los ojos todavía vivos ahí. Cristo murió antes que los otros dos que estaban, ni siquiera le quebraron los pies.
¿Sí me entiende? No estoy diciendo que no sufrió, pero él sabía que a eso vino. Y eso no le sacaba la vuelta al Señor a morir. Él dice, ¿habrá posible que yo no beba de esa copa? ¿Habrá otra manera? Lo que yo nunca quiero es pecar contra ti, porque nunca lo he hecho. Yo nunca he pecado contigo. No puedo ver tu silencio, no puedo ver tu rechazo. Es lo que el Señor tenía. Eso es el evangelio de la paz. Eso costó para nosotros ¿Por qué? Porque había un acta de los decretos que nos era contraria y quedó clavada en la cruz. Eso es hermoso. Este es este evangelio. Por eso Pedro no está trayendo palabras. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Solo Él pudo hacer la paz. Solo Él logró que la justicia y la paz se besaran en la cruz. Y allí se encontraron. Este es el Señor de todos. Este es el Señor. Ya que todos tenemos desde el nacimiento una enemistad con Dios, por eso la necesidad del evangelio de la paz. Todos antes de nacer de nuevo tienen la necesidad de reconciliarse con Dios. Como siempre lo hemos dicho, no se puede vivir de espaldas a Dios, porque eso es impiedad. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Este texto que sigue lo cito mucho yo, para que no se nos olvide. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero todo el mundo quiere hacer la paz. No, Señor. Todo el mundo, paz, paz. Ahí andan todo el mundo, los grupos de todo tipo de generación sexual, pero con los carteles de la paz. La paz para el Medio Oriente, la paz. No hay paz para los impíos. Quieren paz con grupos terroristas. No hay paz para los impíos. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero Dios dice lo que tiene que decir. No hay paz para los impíos. A nadie le conviene ser enemigo de Dios, y lo único que cambia la ira es la propiciación del evangelio de la paz. Lucas 19:13 dice, mas el publicano, estando lejos, aquí tenemos otra vez un gentil que convirtiéndose, ni aún alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué estaba diciendo este publicano? ¿Qué hacía la sangre de Cristo? Propiciación. Con la sangre de Cristo agarraban y rociaban la tapa del arca. Y cuando rociaban la tapa del arca, ¿sabes por qué la rociaban con la sangre? Porque la ley condenaba al pueblo de Israel. La ley que estaba ahí lo condenaba, y la sangre de Cristo tapaba, la sangre de los animales tapaba para que Dios no cayera sobre nosotros. A eso es propiciación. Propiciaba, calmaba la ira del Señor, para que Dios no destruyera a Israel. Así que este hombre le está diciendo, solo tu sangre me puede tapar los pecados, me puede reconciliar con Dios. Solo ahí puedo tener paz. Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Y el otro, ¿cómo estaba? Diciendo toda la grandeza que él era, la religiosidad, todos los diezmos, las ofrendas, todo lo que hacía. ¿Y qué fue lo que contestó el Señor? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. La religiosidad no salva. Este evangelio de la paz salva. Necesitamos paz para con Dios, porque estamos enemistados con Dios desde el nacimiento. Apenas comentaba con mi hija que se enseñan a ser madres, y dice, papá, hasta hoy estoy viendo que mi hija realmente me echó mentiras desde que nació. Le digo, yo ya sabía, hija, porque Dios nos lo dijo. Me manipulaba con los llantos. Así nos hizo, nos controló con el llanto. La llevaron al doctor de emergencia. Corrieron los dos como al llevarla al doctor, y le dice el doctor, tiene hambre. Pero ¿por qué llora? ¿Por qué no quiere? Porque primero se enojó. Ahora hay que calmarla, y fíjate cómo se va a tomarla. Se quedó tranquilita. Todo lo que tenía era hambre. Se rió la pediatra, primerizos. Ya estaba mintiendo la niña. Así somos, hermanos, desde que nacemos. Todo el tiempo es pecado. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Mira, el evangelio nos pone a cuentas con la santa justicia de Dios. Colosenses 2:11 dice, en él también, en Jesucristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Estamos hablando, esto es la regeneración que ocurrió ya en un tiempo. Ya había ocurrido también en Cornelio. El echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él. También teníamos que pasar por eso, la muerte de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta de los muertos. Ese es
La resurrección va a formar una parte importante en este mensaje, ya lo vamos a ver. Y aquí dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esta era nuestra condición de todos, muertos en pecados, incircuncisos, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Óiganlo bien, fíjate lo que, este perdón que se le dijo a Moisés antiguamente, aquí es donde se resolvió este perdón. Dice, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. No lo hizo un juez corrupto, hermano, sino que arregló la situación, la imputación. Él tomó tu pecado y te dio la justicia perfecta, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí quedó clavada en la cruz. O sea, para que entiendan un poquito, no le voy a avanzar más porque, bueno, sí voy a cerrar esta parte. Efesios 6:15 dice, calzado bueno, este es con el apresto del evangelio de la paz. Eso también es importante. Es raro que una de las armas que tenemos para luchar contra el mal, ¿verdad? Contra el mal, sea precisamente luchar, que sean unas botas de guerra, un arma para luchar contra el enemigo, una bota de guerra espiritual, el evangelio de la paz. Ahora, ¿por qué? Dentro de un ejército, ¿verdad? Los soldados que sirven al ejército, hay muchos soldados, y yo le preguntaba a un primo, ¿y ahora qué haces? No, pues sigo en el ejército, sí, pero antes cargaba el radio de uno de los allá en las guerras, él era el que cargaba el radio, ¿verdad? Del comandante, del capitán, no sé qué. Pero ahora dice, ahora soy recluta. ¿Qué está haciendo? Buscando más soldados. ¿Por qué? Para hacerle frente al enemigo. Bueno, eso precisamente hacen estas botas. Esta es otra manera, hermano. Otro de las armas que tenemos contra el mal también es rescatar personas con el evangelio de la paz, predicar este evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque eso ¿qué hace eso? Nos crea más soldados. Así como tenemos defensa, tenemos escudo para defendernos, tenemos la espada para la palabra para luchar, también necesitamos reclutas, necesitamos personas. Y eso es lo que dice Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto, dice apresto es una palabra que significa un fundamento preparado. El evangelio provee el calzado para todos los que lo hacemos. Y ahí por eso vemos la cita de Isaías 52:7, dice, en mente cuando se refiere a tener calzados los pies, cuando hermosos son los hombres, cuando hermosos sobre los montes, los pies del que trae alegrías nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Señor reina. Eso es hermoso. Esa es otra parte de hacer la guerra, reclutando soldados para el evangelio. O sea que esto es importante, se lo quería decir. La idea de presto o apresto también se puede ser preparado con la predicación del evangelio de paz. Le ganamos terreno al diablo, y al que discute en palabras necias no avanza, ya que el que discute en palabras necias no avanza, pero el que predica este evangelio glorioso conquista lo que pertenecía al enemigo, y le ganamos terreno, porque ya después de que eran nuestros enemigos, los hacemos enemigos de ellos ahora, conquistándolos para Cristo. O sea, aquí voy a terminar con este estudio, porque lo que viene está más hermoso que nada, dice. Cada vez estamos llegando. Ya Pedro está dando, por eso le puse como un resumen. Javier hoy nos va a dar una pequeña introducción de Gálatas. Pedro está haciendo una introducción a lo que viene. Pero lo que viene, el evangelio es hermoso. Pero ya esta introducción ya es hermosa. También hace una introducción. Me voy a quedar aquí. Ahora sí, aquí me quedo, hermanos. Si quieren hablar o nos quedamos callados 8 minutos. Esto de Cornelio, de que pues ya ves que él oraba, daba limosnas, tenía buena reputación, etcétera. Era un hombre piadoso, pues, en un sentido externo. Eso, pues, en cierta manera tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a ver en Gálatas también, porque
el problema es que hay muchas personas y en muchos lugares, lamentablemente, se enseña, se afirma que para, ¿verdad? Que tú puedes, que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, ¿verdad? Para alcanzar el favor de Dios y todo lo demás. Aquí tenemos en Cornelio un claro ejemplo de que no importa qué tan buena persona seas, de qué tan fiel seas en asistir a la iglesia, en dar tus ofrendas, en todo lo que tú quieras, qué tan buen testimonio tengas con nosotros, no importa. Nada de eso te va a salvar. Y por eso, ahora sí, como dice, la urgencia de Pablo al escribir Gálatas, eso lo vamos a ver mejor, es precisamente eso. En otras cartas, Pablo era, vamos a decir, saludaba a los hermanos. En otras cartas les sacaba cosas buenas, incluso a los corintios les sacó cosas buenas. Estos no. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema de Galacia? Que allí estaban atentando contra la médula del evangelio. ¿Ve? El corazón del evangelio, que es lo que tú acabas de decir, la justificación por la fe sola. Mira, si no tenemos eso, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Por eso cuando dice, si alguno predicar otro evangelio, sea anatema, lo vamos a ver fuerte. Y eso yo les digo a los hermanos que están haciendo el discipulado, no dejen de sacar ese texto, todo el tiempo sáquenlo. ¿Por qué? Porque ese otro evangelio es amorosamente, como dicen ellos, es el evangelio de que Dios puso su parte y nosotros ponemos la que sigue. Y eso dice que un poquito de esa levadura acaba con el evangelio y lo hace maldito. ¿Sí, hermana? Hermanos, buenos días. Yo tengo una pregunta. En la iglesia usualmente pues tienen un bosquejo cuando uno iba a compartir el evangelio, ¿verdad? Mi pregunta es, yo sé que pues sí, ahora no es como que un requisito o unas 5 preguntas o 10 como las teníamos, no existe aquí en la Reforma, pero mi pregunta es, no hay como una manera, ¿verdad?, que sea eficaz para que nosotros, ¿verdad?, podamos a compartir el evangelio. Sí, voy a mencionar eso ya. Buena pregunta, mira, y sí se hace en la Reforma, sí se da bosquejo, mucha gente tiene un bosquejo. En el caso mío yo no lo hago, porque yo sé bien, hermana, que cuando estoy aquí arriba, ¿verdad?, hay cosas que tengo escritas y no las digo. Hay cosas que no estaban en mi mente y Dios me las pone. Tenemos que creerle a Dios. No estoy diciendo que no nos preparemos. Yo me tengo que preparar. O sea, da miedo pensar que no te prepares. Sin embargo, hay un momento que también somos iluminados. Yo creo en que en un momento dado el Espíritu Santo nos da algo. Hay muchas cosas que se dicen que no pueden estar planeadas. Les va a pasar a todos. Cuando empezamos a predicar casi no nos pasa porque tenemos miedo, vamos apegaditos al bosquejo. Pero llega un momento que Dios te va inspirando. Ahorita dije varias cosas que no estaban planeadas. Aquí las tengo. Muchas dije que no. Es más, creo que el 40% de lo que hoy hablé no está escrito aquí. Entonces yo te doy el bosquejo y yo me voy a ir por otro lado. Entonces yo no me quedo en eso. Entonces por esa razón, y en cambio imagínate, hay iglesias americanas que tienen 3 servicios, uno en la mañana, uno a mediodía y uno en la tarde. El de los viejitos, el de la gente normal y el de los jóvenes que se levantan tarde, para darles a todos lo que necesitan. Y ahí les ponen la música de los viejitos, es los de antes, la del medio normal y la de los jóvenes es rock, ¿verdad? Y a cada quien le dan lo que quiere. Pero el sermón es el mismo, el bosquejo ya está preparado, así que el pastor lo único que necesita es café y leer lo que ya tiene ahí, porque es el mismo, lo repite, no cambian en nada. Entonces eso es hecho por el hombre, muy metódico. Por esa razón le estoy contestando la pregunta. Sin embargo, nosotros tenemos un bosquejo, pero es más amplio o escuchar el mensaje otra vez, porque yo les digo, hoy tenemos la grabación, agarran una pluma y empiezan a agarrar los textos, pero se les está diciendo en qué contexto, cuál es el propósito del estudio. Ustedes ya saben, estamos hablando de una conversión, de un gentil. Esto es importante. Entonces ya usted miran textos que se acoplan a eso y vamos a llegar a la parte de la predicación,
Ahorita vamos a llegar y yo también voy a darle y también voy a decir cómo predico. Todo eso lo escuchas y te guardas los textos y es que mejor que así. Pero no sé si la pregunta estaba dirigida en cuanto al evangelismo. Estaba más dirigida a ese aspecto, ¿verdad? Sí, no. Esa es otra cosa. Allí no manejamos ese manual por nada, hermana. Porque, por ejemplo, te imaginas que Jesús hubiera llegado con la samaritana, ya sabes. Él tenía sed, fue al agua a buscar agua y ella tenía necesidad del agua y fue por el agua. ¿Cuál fue el tema de la conversación? El agua. ¿Te imaginas que hubiera llegado con Zaqueo, el agua que yo te voy a dar será fuente de vida eterna? ¿Está ya loco Jesucristo? Zaqueo no le importaba el agua. ¿Qué era lo que Zaqueo quería? Zaqueo quería verlo, pero era chiquito y pecador. No tenía muchas. Entonces Jesús le dice, hey, hoy como contigo en tu casa. Es una hermosa noticia. Ahora imagínate a la mujer que llevaron en el peligro le iban a matar. Y eso no fallaba, hermana. La encontraron en pleno adulterio. Tenía que morir. Ya todos iban listos para matarla. Entonces a ella no le importaba ver a Jesús. Tampoco le importaba agua. Ella quería vivir. ¿Cómo Jesús le va a repetir en el mismo bosquejo? A ver, primero el agua que yo te voy a dar será para vida. Hoy voy a comer en tu casa. ¿Qué tiene que ver eso? Ella quería vivir. ¿Me entienden? Entonces, por ese folletito, yo tengo el folletito. Lo primero que les hago una pregunta, ¿lees tu Biblia? Lo segundo que les hago no, eso es una ridiculez. Sí. Eso no es verdad. No, eso sí, no, es circunstancial. Por eso oramos a Dios. Dice Pablo, oren para que Dios me abra puertas para predicar el evangelio. Necesitamos puertas abiertas. No podemos caer así. Ahí le contesté 2 preguntas ya, porque la otra también. Cuando yo voy a predicar a otra iglesia, el pastor, no estoy hablando mal de eso, es una costumbre que no es mala. Me dice el pastor me manda el bosquejo, me manda todo lo que va a dar porque nosotros lo publicamos. Le digo, hermano, y te lo voy a mandar, pero le aseguro que a la mera hora les voy a salir por otro lado. ¿Sí me entienden? Yo ya me conozco. A veces el título lo agarro el domingo en la mañana, lo cambio. Entonces yo no puedo caer con eso. Por eso son 2 cosas ahí. Bueno, vamos a orar, esto es tiempo. ¿Sí, ¿alguna pregunta? No, dígalo, hermano. Sí, perdón. Yo solo quería decir que en lo que es la vida de Pedro, creo que todos nosotros nos podemos ver reflejados en ese espejo, en lo que es el caminar cristiano, que es el subir y bajar el péndulo, porque Pedro entendió en ese momento que Dios no hace excepción de personas. Pero podemos ver varios años después, Pablo le da un regaño en Gálatas, porque ya Pedro sí estaba haciendo acepción de personas, se estaba mezclando en ciertos momentos con los judaizantes, y entonces años después podemos ver también que Pedro escribe la carta de Pedro, ¿ves? Que ya es un Pedro más maduro y entendió todas las cosas, así que muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en ese camino. Mira, hermano, qué bueno que tocas el tema, pero rápido les voy a dar una respuesta. Javier va a hablar más de eso porque a él sí le va a tocar todo eso, pero lo que podemos ver en esa situación es decir, hermano, si el pecado que tú, por ejemplo, Pedro, esa era una parte de sus pecados. Pedro era patriota a morir. Es como el que es político, el que le gusta el fútbol y dice, oye, yo exagero. Yo no puedo gastarme el dinero, ni siquiera come la familia porque me voy a buscar los juegos, a pagar un dineral por esos juegos. Y cuando pierde mi equipo estoy tan enojado que no quiero ni hablar con mis hijos ni nada. Entonces, él decide hacer un cambio en su vida. No quiere decir que lo va a hacer así. ¿Me entienden? Entonces, Pedro entendió la palabra de Dios. Pedro entendió que tenía que dejar eso. Sin embargo, salían secuelitas. Pero obviamente, con esa regañada que le dio Pablo, te aseguro que se arregló el asunto, porque no fue fácil lo que le dijo. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, porque una vez más nos gozamos en tu palabra, por el remanente de santos, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos gozamos. No podríamos vivir los unos sin los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Somos un pueblo, somos una compañía de santos que nos necesitamos, Señor. Nos gozamos en la comunión, en hablar de tus palabras, Señor, y en gozarnos en tu salvación. Eso es lo más grande que tenemos. Le damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.